Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas Buenas tardes. tardes, licenciada. Hola, licenciada, buena tarde. Buenas tardes, licenciada, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amables, muy bien, gracias a Dios. Gracias, Janina. Linda. Ya tienen las notas en la cartelera, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de trabajar las diapositivas que nos corresponden al día de hoy y me quedo con las personas que tengan dudas sobre su nota, ¿bien? Cualquier situación se quedan conmigo después de que terminemos. ¿Qué es eso, Silvia? Silvia Villatoro, ¿qué es lo de tu mensaje? Hola Lick, buenas tardes. Yo Hola. también utilizo esta aplicación. Es como para transcribir la clase y luego tomar como notas. Ah, ok, esa no tenía ni la menor idea de qué era. Ok, me tienen que Sí, poner al una día en eso. compañera la Ajá. mandó la semana pasada, entonces la empecé a usar y muy buena. Es como transcribe la clase. Ujú. Ah, ok, muchas gracias. Ok, vamos a iniciar entonces, como les había comentado, y luego me quedo con los jóvenes que tengan algún problema. ¿Les han indicado algo de las evaluaciones? ¿Cuándo son? Sí, licenciada, por allá publicaron unos horarios. ¿En serio? ¿Cuándo empiezan? ¿Cuándo terminamos? El 15 empieza. La otra semana. Sí, Sí, licenciada. licenciada. Otra semana, el lunes. Ay, señor. Ok. El suyo es el 22, Ligda. El 22. Gracias, Ingrid. Muy amable. Ok. Bueno. Vamos a iniciar con esta frase que nos queda ad hoc para para estas últimas clases. ¿Quién comparte? Si gusta, lo leo yo, Ligda. Gracias, muy amable. Una papeleta de voto es más fuerte que una bala de fusil. Qué dura, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Fuerte. Ok. Que es una decisión Adelante, muy sí importante, tenemos. licenciada. Ok, dime, Julio. Que es una decisión muy importante y que tiene más peso en este caso, como indica, más que una bala, porque depende del voto en este caso, y lo que pueda pasar en 4 años si hablamos de una elección presidencial. Muy bien, muchas gracias. A ver, Rosemary, Cocón. Buenas tardes, licenciada. Bueno, lo que entiendo por la frase que usted colocó es de que prácticamente en nuestras manos está la elección de cómo vamos a vivir o lo que va a pasar con nosotros, porque nosotros somos como pueblo el que les damos el poder a las autoridades para que ellos decidan. Entonces, si nosotros elegimos mal, lamentablemente nosotros también vamos a pagar las consecuencias. Muy bien, gracias. Darío, por favor. Muy buenas tardes, licenciada y compañeros, qué gusto saludarlos. Eh, Gracias. pues para mí esa frase es bien profunda porque creo que se está refiriendo a un proceso democrático, ¿verdad? Y el proceso democrático, recordemos que viene y es del poder del pueblo. O sea, la violencia no entraría
en ninguna situación de gobierno ni del Estado en ningún lugar si todo fuera por medio de la democracia tal y como debe ser, pura, o sea, no con mañosería, por decirlo en lo coloquial, ¿verdad? Entonces, pero el poder de la democracia a través del voto es algo que no tiene poder igual, por decirlo así, a través de los sistemas de gobierno actuales y modernos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Buenas tardes, licenciada. Dime, La Elizabeth. verdad es que ver esa frase me estremeció un poco, realmente, porque si bien es cierto, tenemos el poder de decisión, lamentablemente, digamos, en este proceso electoral, y me voy a referir a nuestro país, no hay nada bueno que elegir, pareciera de que solo reciclamos, como que no hubieran otros profesionales, como que no hubieran otras figuras que puedan dirigir los destinos del país. No tenemos líderes realmente, licenciada, entonces me quedo así un poco como que, como lo que dijo la compañera, o sea, nuestro voto tiene poder, lo que sea el compañero, estamos en un sistema democrático, pero ¿de qué democracia hablamos? Si, digamos, yo quise crear un partido político para estas elecciones y déjeme decirle que no pude, Linda. La gente, uno va a las comunidades y la gente, ¿y qué me va a regalar, licenciada? ¿Y cuánto nos va a dar, licenciada? ¿Por qué? Porque, digamos, todos estos políticos que estamos viendo, compran el voto, Lita, y la gente en su humildad, sencillez, porque no quiero utilizar otras palabras, la gente acepta dinero, acepta bolsas y acepta espejitos, como nos hacían en la época colonial, y donde ese poder de decisión, y dice uno, ¿cómo generamos un cambio realmente? Y yo creo que va muy de la mano con lo que decía, ¿verdad? Que tal vez no sé cómo vamos a terminar nosotros como guatemaltecos, porque tenemos una candidata que siempre ella está, pan para hoy, pan y hambre para mañana, digo yo, pero porque la gente viene, vota, tenemos unas bancadas que representan, pero gigantes, que dicen unos 51, 52 diputados, pero ¿qué nos obliga? El menos peor decimos, y mire cómo estamos, Lita, solamente, licenciada. Muchísimas gracias, Elizabeth. Tienes toditita la razón, ¿verdad? Sobre esta expresión que tú acabas de exponer. Es increíble, pero todos tenemos esa mala práctica, porque siempre que vamos a decir algo, vamos a decir, ¿y yo qué voy a recibir a cambio de? Pero eso no es únicamente por un partido político, sino que es en todas las partes, incluyendo en la universidad, ¿verdad? Uno solicita el permiso, ¿y yo qué gano? Entonces, lamentablemente es parte de nuestra cultura. Dixon, por favor. Buenas tardes. Oyendo la opinión de todos los compañeros, me viene una idea realmente. Creo que nosotros estamos enfocados en el ahorita, en lo de hoy, y realmente todos los procesos de todos los estados, la historia, han tenido que llegar al tope, a sucumbir hacia el fondo para tener que tener un cambio. Y lastimosamente nosotros estamos viviendo el declive de nuestra sociedad cada vez más, se ha prolongado bastante, pero yo confío y tengo aquel pensamiento que tiene que llegar un momento en el cual topen el suelo y no haya más camino que subir. Pasó para la revolución, los pueblos se unieron, estaban pasando por momentos bastante feos, ¿verdad? Se unieron y ¿qué les quedó? Revolucionarse. Ya no había más que quitarles a ellos, que ya le habían quitado todo. Hicieron el cambio, pero lastimosamente se adormecieron otra vez, entraron los poderes, quitaron eso que habían logrado y el día de hoy estamos pagando todavía esa falta de consecuencia de lucha que fue en la revolución. Ahorita lo que decía la compañera, todos los
partidos políticos ni licuados hacen uno. Eso es la opinión. Aunque hay alguno que otro por ahí que sí tiene rescate, tiene un poco todavía de visión, o al menos se podría decir que sí, ¿verdad? Tal vez no esté tan manchado y toda la cosa. Bueno, en fin, la decisión ahorita que tengamos nosotros para un cambio de gobierno, un cambio de gente en el poder, va a repercutir no solo en 4 años, sino en un futuro. Nosotros de repente ya no veamos cómo va a ser el desenlace de nuestras decisiones, ¿verdad? Pero nuestros hijos, la gente que viene después, puede que le dejemos algo mejor, un buen cambio, puede hacer que nosotros seamos partícipes más del declive de este país. Gracias, Dixon, muy amable. Muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar. Cuando yo leí esta frase para colocarla aquí, dije, ¡ouch! Esto sí duele, porque en realidad la decisión en un pueblo democrático está en nuestras manos, ¿verdad? Y la decisión es tan cruel que nosotros somos los artífices de nuestro propio destino. Y dice que es más fuerte que una bala de fusil. Imagínense cuando una bala ingresa al cuerpo humano, deja una cicatriz tremenda, deja unas consecuencias a veces abismales, dependiendo del lugar donde ingrese, ¿verdad? Entonces, así mismo dejamos nosotros a nuestro Estado, después de colocar gobiernos que no nos dan la medida que nosotros necesitamos como pueblo de Guatemala para seguir adelante, ¿verdad? Haciendo uso del bien común que está establecido constitucionalmente. Vamos a continuar hablando acerca de los conceptos que nos corresponde saber en esta clase de teoría del Estado. Tenemos lo que es el despotismo. El despotismo es un gobierno de una autoridad singular, una persona o un grupo de personas que no están estrechamente relacionadas, que podrían gobernar con poder absoluto. El despotismo es una forma de gobierno en la que una sola entidad llamada déspota gobierna con un poder absoluto. Puede ser un individuo como una autocracia o puede ser un grupo como una oligarquía. La palabra despotismo significa que abusa de su superioridad, de su fuerza o de su poder en su relación con los demás. Aquí les coloqué unas gráficas, ¿verdad? Donde veo el abuso de poder que tienen en algún momento las fuerzas de seguridad, ¿verdad? Las que están para que nosotros nos sintamos tranquilos, protegidos. En algún momento toman se aprovechan de ciertas oportunidades y logran apoderarse de nuestros miedos, de tal vez un error que cometemos, y lejos de que nosotros podamos cumplir con la justicia, ellos nos ayudan a que nosotros podamos reparar ese daño supuestamente, ¿verdad? Y esto únicamente lo que hace es crear en que esa persona tiene el poder, porque luego empiezan los chantajes de una u otra forma para podernos tener siempre pisoteados. El despotismo no solamente se da en el gobierno, sino que se da también en todos los centros institucionales de nuestra vida, ¿verdad? Podría ser en la institución del matrimonio, puede ser en la de empleado y empleador, que lamentablemente se da muy común en las instituciones del Estado, pero también en las privadas. En las entes privadas creo que es donde más se da, porque consideran que ellos tienen el dinero y ellos nos pueden gritar de la forma que a ellos se les dé la gana, o tal vez abusar del poder que ellos tienen en ese momento. ¿Algún ejemplo que quieran compartir de despotismo? A ver, vamos a empezar con los jóvenes para que no se duerman.
José Ovidio, te quedaste con la mano levantada. Así, Linda, es que yo le quería dar un aporte de Por un favor. tema así de despotismo. Hace un tiempo yo trabajé para una institución del Estado donde, mire, yo no tengo ningún problema con las personas. Había una persona que había subido de puesto, le tuvieron mucha confianza. Pero a nosotros nos trataban de hijos de tanta, yo no les pago porque a mí no se me da la gana pagarles. Bien pasa en el Estado. Nosotros éramos 029 y nos trataban así. Si te quejabas, te despedían. Los muy pocos que tuvieron el valor de quejarse no duraron pero ni 5 minutos y ya los habían despedido. Exactamente. Lamentablemente, ¿verdad? Esta situación se da constante en las instituciones donde las personas que tienen un poquitito de poder, imagínense, aquellas personas que a leguas se les nota el mal carácter, se les nota que son bien aprovechados. O sea, tienen muchas características malas que se les nota por encima y les dan un poquito de poder. Esas personas hacen averías con todos nosotros. Veamos, Astrid Gómez, ¿estás por aquí? ¿Te saco de la clase, Astrid? Sí, buenas tardes. Ok, después te toca a ti compartir un ejemplo. Brandon Guevara. Brandon Guevara. ¿Te encuentras por aquí, Brandon? ¿No? Ok, Karina Lemos. Gracias, Karina. Te toca después de Astrid. Christopher Alexander. Christopher Alexander tampoco está. Sí, licenciada. Ok, te toca después, eres la tercera intervención. Gracias. Génesis Arana. Sí, licenciada. Ok, muy bien. Es que si no, no participan, ustedes se me van a dormir ahí. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la cleptocracia. La cleptocracia es un término de reciente acuñación y se suele usar despectivamente para decir que un gobierno es corrupto y ladrón. Y es el establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo del capital institucionalizado, institucionalizando la corrupción y sus derivados, como el nepotismo, el clientelismo político y el peculado, que estas acciones delictivas quedan impunes debido a que todos los sectores de poder están corruptos. Una cleptocracia, los mecanismos del gobierno de un Estado se dedican casi enteramente a gravar los recursos y la población del país, por medio de impuestos no retribuibles a ellos y el desvío de fondos. A ver, Astrid, ¿qué me puedes decir tú? Un ejemplo acerca de esto. Buenas tardes, licenciada. Un claro ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, ahorita en el gobierno, que prácticamente o sea, hay muchos personajes corruptos, prácticamente que entregan por decirle su cargo y después, como son corruptos y huyen del país y no quieren entregar cuentas legales hacia los ciudadanos y solo eso, licenciada. Ok, ¿quién seguía después de él? Muy bien, Evelyn. Exactamente ese gobierno. ¿Quién seguía después de Astrid? María Elena, dime por favor. Licenciada, buenas tardes compañeros.
Yo tomaría como el tema de los maestros, que ya estaban aprobando la iniciativa de ley sin haber tomado en cuenta lo que era la opinión de ellos, ¿verdad? Que querían quitarles lo que era una parte de su sueldo para poderle dar a los jubilados. Entonces, en ese caso diría yo que para eso está finanzas públicas, ¿verdad? Para que pudiera, pues para que es el obligado a ver de dónde saca fondos para darle a los jubilados y no quitarle a los maestros que tanto esfuerzo y empeño hacen por darle una mejor educación a cada guatemalteco, ¿verdad? Porque el maestro y lo que es, son los doctores, tienen un sueldo mal remunerado, porque no se ponen a pensar que tanto los médicos están peligrando con su vida al poderse contagiar de una enfermedad, como los maestros, el simple hecho de que es una profesión muy delicada, ya que están formando a un guatemalteco para que sea de bien, ¿verdad? No sé qué opina usted, licenciada. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Marilena. Lucía Barrios, dime. Buenas tardes, licenciada. Creo que ejemplos de esto, de esta clase, hay muchos en Guatemala, ¿verdad? Si no, sin ir muy lejos, el libramiento de Chimaltenango, ¿verdad? Una obra de que le costó millones al país y ahí a cada rato hay que se cae la tierra, de ahí la calle queda tapada. Entonces, como que fue una obra que es mal construida, igual con lo que pasó aquí en Villanueva, ¿verdad? Cuando fue el hundimiento y el gran agujero que se hizo, que creo que costó 80 millones porque dijeron que iban a poner 2 puentes, de los cuales solo hicieron lo que tenían que hacer, va a echar la tierrita y echar carretera, y eso costó 80 millones. O sea, hay varios ejemplos en nuestro país de todo lo que es corrupción. Solamente, licenciada, gracias. A ti, Lucía, muy amable, muchísimas gracias. Lamentablemente, ¿verdad? Sí tenemos muchos ejemplos de esta parte de lo que es la cleptocracia, ¿verdad? El problema aquí está en que nosotros, como parte de la población, somos los que obviamente pagamos, como nos dijo María Elena, ¿verdad? Los platos rotos para poder sostener lo que queda o lo que ellos están proponiendo que se vuelva a salir. O sea, ellos van a salir con caballo blanco, indicándonos acerca de que vamos a tener un aumento para los jubilados, pero ellos ya no lo están sacando, sino que se lo están sacando al mismo pueblo de Guatemala a través de aumentándole en este caso, sería el Montepío, ¿verdad? Es cierto que todo el mundo sabemos que las clases activas son las que mantienen las clases pasivas, pero recordemos que las clases activas no nos aumentan mucho. Nos aumentan más de impuestos que en realidad de lo que nos están aumentando para cada 3% que se hace de una gran, ¿qué sería esa? Como una gran fiesta y un gran aljabreque que hace todo el mundo de, ay, los maestros otra vez pidiendo. Imagínense que yo estoy en la última clase y lo que me aumentan son como 150 quetzales. Y la gente creerá que saben ni cuánto le aumentan a uno. Entonces es un poquito complicado el estar en esta parte. Dice Karina que su audio no sirve eso. El alcalde de Villanueva, que sigue sabiendo que es un corrupto, siempre se tiró la candidatura y hay muchas personas que no lo quieren. Qué lamentable que ocurran estas cosas en nuestro país. Dime, Melissa, por favor. Licenciada, buenas tardes. Dime. Disculpe, Ligda, fíjese que con referencia a lo que están hablando de este tema, pues es una situación tan lamentable que se vive en nuestro país desde el sistema educativo, tanto de salud, pero quiero hablar acerca del sistema educativo, licenciada. Yo considero, licenciada, que tanto como el Ministerio de Educación tienen la capacidad y ellos tienen la responsabilidad de velar por todo el ámbito educativo de nuestro país. No sé si ustedes se dieron cuenta de la noticia que pasó aproximadamente el 24, entre el 25 de abril, allá en Chiquimula, donde, pues, qué lamentable, licenciada, donde el techo de una escuela cae encima de las niñas y una practicante también
Entonces, yo considero que toda esa responsabilidad recae sobre el Ministerio de Educación, porque ahí se ve claramente que ellos no están cumpliendo con su trabajo como debe de ser, y es un derecho que nosotros tenemos, y mire cómo está esa situación. Y si nos vamos al interior del país, y acá también inclusive en la ciudad, alumnos que se sientan encima de bloc, licenciada, no hay escritorios, es lamentable toda esa situación. La verdad que está denigrado el sistema educativo en nuestro país. Solamente, licenciada, gracias. Muchísimas gracias, ¿verdad? Yo creo que este concepto nos queda ad hoc a nosotros. Sino, no es una parte de democracia, ¿verdad? Sino que bien podemos verificar que es un gobierno mixto que tenemos, porque imagínense todos los ejemplos que ustedes están dando casan perfectamente en este concepto de la cleptocracia. Ahora vamos a hablar acerca de la aristocracia. Es un concepto social cuya aceptación más inmediata se refiere a aquellas personas que en un estado o nación ocupan y ejercitan el poder político y económico por derecho hereditario. A la clase de los aristócratas se les llama también los nobles o la nobleza. Una segunda acepción del término aristocracia considera que este no se refiere a quienes ya gobiernan de facto por haber heredado un título de nobleza, sino que se refiere a quienes deberían gobernar por ser los más capacitados para ello, sin importar el que sean o no los portadores de un título hereditario. En este caso, ¿verdad? La aristocracia, aquí en Guatemala no tenemos esta clase social. Sin embargo, hay muchísimos que se creen que son parte de esta clase, ¿verdad? Desde la época de la colonia hay apellidos que se vienen prolongando y que vienen creyendo que siguen teniendo una raza pura. Sin embargo, en las mezclas que se han dado entre las mismas familias o los mismos descendientes, hemos dado cuenta de que no hay como de una sola rama que se consideran ellos, ¿verdad? Sino que ya vienen en descendientes de otras etnias, que ya no les da la sangre pura. Entonces, en este caso, parte de la aristocracia también serían manejados, creo yo, es muy mi pensar, las etnias. Todos se recuerdan los reinos de los quichés, de los cachiqueles, que obviamente ellos también hacían que los mismos se casaran con familiares o los más cercanos para que no se perdiera el linaje de la familia, ¿verdad? De la familia real en la parte de la etnia. Entonces, si ellos, que es lo que ellos pelean continuamente, tienen una aristocracia, pero los criollos no la consideran como parte de, porque son de las etnias que existen aquí en Guatemala. Sin embargo, los señoríos que se apoderaron les daba esta oportunidad de convertirse en nobles o continuar con la nobleza, callando los errores que pasaban sus propios descendientes para continuar con los linajes de la aristocracia que ellos venían manejando. En esta parte de lo que es la aristocracia es un poquito más fácil de distinguir, ya que aquí en Guatemala no la podemos ver, sino que se puede ver en las partes todavía donde existe la monarquía, donde la nobleza o los nobles tienen aún esos títulos que les son otorgados a través del tiempo por las familias. La plutocracia es un sistema de gobierno en el que el poder lo ostentan quienes poseen las fuentes de riqueza. Suele incluirse como un tipo de oligarquía en su visión clásica, promovida por las experiencias en algunas ciudades griegas y ciudades de los estados de Italia medieval. No se puede confundir la plutocracia con sistemas donde el ejercicio de la ciudadanía
es vinculado a una riqueza mínima, correspondiendo en hecho a un supuesto interés para la colectividad. En esto nos vamos a dar cuenta que están hablando de que el sistema de gobierno lo ostenta quienes tienen las fuertes de la riqueza. Sin embargo, también nos está diciendo de que no se pueden hablar de aquellos de la riqueza mínima. Aquí en Guatemala se da muchísimo esta situación. Personas que empiezan a hacer, no sé si ustedes los conocen, que los llaman los nuevos ricos, porque en primer lugar las personas que han venido con una riqueza constante de hace años, van a tener una forma de educarse distinta a la que están poseyendo en este momento, o a la que pueden sustentar para poder darse en este momento. No es lo mismo que lo que venga o perpetuo de familias o de las que ahorita por azares del destino han tenido la suerte o la oportunidad de convertirse en ricos. Entonces, aquí es donde están hablando de la plutocracia, ¿verdad? Hay personas que aún con su dinero quieren intentar llegar a los círculos, pero los círculos les son cerrados. Solo si tuviese necesidad ese círculo del dinero que posee, le abren la puerta para que ingrese. Pero de lo contrario, las puertas se mantienen cerradas y las nuevas personas que poseen la riqueza siguen siendo personas que se mantienen alrededor del círculo que ostenta la plutocracia. No sé si entendimos esta parte o alguien quiere ejemplificar. Sí, Ligda, perdone. Fíjese que justamente, digamos, esto que usted está tocando acá, este tema, cuando habla de los nuevos, entran grupos nuevos con poder económico, ¿verdad, licenciada? Que son personas que están ostentando un cargo público o bien son, ellos son, ay, se me fue la palabra, como contratistas del Estado, se me fue el nombre porque ya tiene otro nombre, pero digamos ellos partiendo de los contratos que se les dan, van acumulando una cantidad de riqueza, ¿verdad, licenciada? Y entonces son los nuevos ricos en Guatemala, ¿verdad, Ligda? Que son funcionarios de gente que o está muy cercana a un cargo muy cercano al presidente, por decirlo así, ministros, pienso yo, que es donde más pasa, y algunas otras instituciones donde son secretarios y todo eso, ostentan ese poder, ¿verdad, Ligda? Exactamente. Pero, aún teniendo el dinero, ¿verdad? No los dejan entrar a los círculos del poder, porque hay muchas fuentes de riqueza que mantienen cierto poder, ¿verdad? Que como sería el CACIF. Entonces, este grupo de personas es muy cerrado. Entonces, tengo dinero, sí, pero no entra, ¿verdad? Así de fácil. Necesitaría traer un poquito de tiempo ya con lo vivido, con lo poseído, para que pueda ser parte de este grupo glamoroso, ¿verdad? Sin embargo, cuando se ve la necesidad de que puedan hacer algún aporte, entonces les abren las puertas. Sin embargo, no les dan a sus anchas todo lo que ellos necesitan, sino que les van dando poco a poquito lo que se va necesitando. Esta es la parte de la plutocracia, donde es un sistema de gobierno en el que ostentan solamente los que tienen la riqueza. Ahora hablaremos de la democracia. Es una forma de organización de grupos de personas cuya característica predominante es la titularidad del poder que reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. Es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que le confiere la legitimidad a los representantes. Es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen de acuerdo a los mecanismos contractuales.
¿Cuáles son estos mecanismos? A ver, alguien que me diga. Los pesos y los contrapesos, licenciada, de las instituciones. Pesos y contrapesos de las instituciones. Ok, pero estamos hablando de cuál sería la forma de organización o cómo puedo obtener yo cómo puedo obtener yo la parte que se está dando en lo que es el ejercicio de la democracia. Por medio del sufragio, Lita. Por medio del sufragio, muy bien. Y esto, aquí entra esta parte, miren, donde dice, todos somos libres e iguales, porque nosotros vamos con libertad a las urnas a elegir a quienes nosotros creemos y a nosotros nos parece, ¿verdad? Somos iguales porque tanto los jóvenes como los de la tercera edad, como las mujeres, los hombres, van a ejercer el derecho que les corresponde. Aquí es donde se maneja la libertad y la igualdad. Únicamente aquí. Estamos todos con el mismo derecho de de ejercer nuestro voto para poder continuar en el acierto o desacierto de la elección de nuestros gobernantes. ¿Alguien quiere darnos aquí su opinión acerca de la democracia? Yo había solicitado a algunos jóvenes. Por favor. Rita, podemos decir de que, digamos, nosotros tenemos una forma de organización democrática y representativa, ¿verdad? Y como ustedes lo decían, digamos, donde todos podemos utilizar nuestro libre albedrío, ¿verdad? Y elegir lo que consideramos es lo mejor para nuestro país. Esa legitimidad que el voto, o sea, ese poder que tenemos como ciudadanos por medio del voto de acudir a las urnas y elegir lo que consideramos es lo más conveniente, ¿verdad, Rita? Exactamente, muchísimas gracias. Aquí está diciendo también de que la toma de decisiones responde a la voluntad colectiva de los miembros del grupo. ¿Esto qué quiere decir? Que si todos, o sea, en el caso de cuando vamos a elegir a nuestro gobierno, votamos cierta cantidad por una persona y cierta cantidad por otra persona, es nuestra decisión elegir a estos gobernantes. Y obviamente la persona que tenga más votos va a ser la persona que nos va a gobernar. Sin embargo, aunque no haya sido mi elección, yo estoy con la voluntad de poder obedecer la aceptación de este nuevo gobierno, ¿verdad? Lo que se dice es, pero vos fuiste el que votaste por este gobierno, no fui yo. De todos modos, yo ni voté. Entonces, esa parte, yo ni voté, ni siquiera es responsable con su voto. Entonces, ¿cómo es posible que sea responsable con estar dando su opinión? ¿Verdad? Si no es responsable en votar o en votar nulo, no tiene por qué andar hablando, porque no ha elegido, no es parte del grupo que sí se atrevió a elegir a sus gobernantes, que se equivocó, que acertó, o sea, esos son otros 5 centavos, ¿verdad? Porque en el camino podemos elegir a la persona que a nosotros nos parece lo mejor, pero ya cuando está en el poder, ya cambió. Entonces, fue nuestra elección, nos equivocamos. Como seres humanos, tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de equivocarnos y poder asumir esta responsabilidad, pero con el derecho que nos
que nos da el estar yendo a las urnas a ejercer lo que a nosotros nos corresponde. Elizabeth. Gracias, Ligda. Fíjese que cuán importante es lo que usted está hablando acá, Ligda. Digamos, estuve en un proceso de capacitación con el Tribunal Supremo Electoral y justamente hablábamos que, digamos, si nuestra Constitución me da derechos, deberes y obligaciones, como ciudadanos tenemos la obligación a partir de los 18 años de, digamos, asistir a las urnas y hacer valer nuestro voto. O sea, nosotros otorgamos el poder a X organización, ¿verdad, licenciada? Entonces, y nosotros somos los que mandamos, ellos no nos mandan, pero nosotros no sabemos ejercer eso. Y como yo decía, a los que estaban dirigiendo esa actividad, que digamos el Tribunal Supremo Electoral debe de motivar o promover o publicar, como sea, dónde, por qué, digamos, los guatemaltecos, partiendo especialmente a los jóvenes, porque ellos... No, perdón, con el perdón de los compañeros, porque ya soy algo grande, ¿verdad, Ligda? Pero no tienen interés, ¿verdad, licenciada, en ir a hacer cola? Dicen, ay, no tanta gente, y no van, ¿verdad, Ligda? Pero tenemos un deber y una obligación como guatemaltecos. Exactamente, muchas gracias, Elizabeth. Dixon. Licenciada, fíjese de que analizando todo esto, la democracia es un derecho que tenemos como miembros de un Estado democrático, valga la redundancia, ¿verdad? Pero como mucha gente, yo creo que más de la mitad de la mayoría de la gente, más de la mitad de la población, desconoce ese derecho real. Hablemos de los pueblos, de los caseríos, gente que no sabe qué es eso realmente, gente que es manipulada psicológicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no se puede vetar, como no se puede quitar el derecho, no se puede obligar, porque los políticos serían tales de decir, bueno, ustedes van a votar por tal, y yo creo que en algunos lugares se ha de dar, pero no se puede a viva voz. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Es amaestrar a la gente, es psicológicamente guiarlos, encaminarlos hacia algo. Si no pueden votar, pues hagamos una cosa, digámosles y convenzcámosles, hay que convencerles de que votar no sirve de nada. No vayan a votar, total, eso no sirve. Ahí van a elegir, que otro elija. Total, si yo voy, ¿qué? Entonces la gente no vota, no quiere votar, no tiene interés, porque los han defraudado una y otra vez. Entonces, aquí hay una mafia muy grande, una mafia que se ha ido creciendo y ha sido cada vez más evidente o más cínica, que se ha dejado ver, que al político ya no le interesa realmente quedar bien con el pueblo, sino simplemente hago lo que se me da la gana. Total, el pueblo aguanta, total, el pueblo se calla. Si alegan es por redes sociales, hacen unas pancartas, se van a parar por ahí unas veces y ya estuvo. Entonces han convencido al pueblo de que mejor no voten, que no hagan la fila, que no vayan, que ese día sea un día de salir a pasear. Total, camionetas son gratis, vayan a pasear y toda la cosa, y no voten. Y si votan, voten por la carita más bonita. Y entonces la democracia ha quedado como un derecho que tenemos, que la gente no sabe que tenemos. Exactamente, Dixon, tienes toda la razón, ¿verdad? Lamentablemente tenemos ese problema que nosotros hemos permitido que eso pase. Tenemos todo en las manos y lo dejamos como agua entre los dedos, ¿verdad? Que se diluya porque no sabemos cerrar la mano a tiempo. Harold dice que podría tener el derecho de participar y de aceptar la decisión de la mayoría. Dime, Carlos Cifrido. Gracias, licenciada. Fíjese que analizando esto de los votaciones, yo una vez tuve la oportunidad de ver a un político español que decía que, bueno, el abstencionismo también es una forma de protesta, ya que es una acción política y en el cual uno, en el momento del abstencionismo, también le está quitando ese respaldo
Porque, por ejemplo, en estas próximas elecciones han quitado un montón de candidatos de una u otra manera. Han tratado de que incluso ahorita todavía están tratando de quitar, parece que al que va de primer lugar lo quieren quitar, ¿verdad? Entonces, es como decirle a alguien, ¿de qué preferís morir, de SIDA o de cáncer, verdad? Entonces el abstencionismo, bueno, en otros países, ¿verdad? Se ve como una forma de protesta, porque no están respaldando a un sistema que pues está viendo que está viciado en su elección. Ok, muchas gracias, pero si te das cuenta en esta parte de abstenerse, digamos, está el partido A, el partido B. Entonces, los del partido B nos sentimos tan decepcionados, nos sentimos tan mal de la corrupción del partido A, en realidad nos vamos a abstener. Entonces, ¿quién va para el gobierno? Pero mire, por ejemplo, en Cuba hay elecciones. No, pero contame, ¿quién va para si yo me abstengo y todos los de mi partido B se abstienen a votar, ¿quién va para el gobierno? Bueno, sería el partido A. Exacto, entonces, ¿quién lo puso? Yo, porque me abstuve. Eso es lo que lo que en realidad no analizamos, o sea, deberíamos de analizar esa parte. Está bien, miren, ¿saben qué? No votemos y todos esos son una ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? No vamos. Igual los que sí van a tener su poca gente, digamos 10 pelones que tengan ahí, con esos 10 pelones ya ganó, porque es la mayoría. Los demás ya ni llegamos. Entonces ese es el problema. Le voy a poner un ejemplo, le voy a poner el ejemplo de Cuba. En Cuba existen elecciones y hay candidatos. Y ahí vota, si no estoy mal, es casi el 99% de la población vota, porque vota. ¿Y tú crees que todos los cubanos quieren seguir metidos en el socialismo existente de ellos? Porque ese no es un socialismo, pues, pero para ellos es un socialismo. Bueno, pero le están dando como un respaldo, le están diciendo como al mundo como que ellos están de acuerdo con el sistema porque todos votan y están de acuerdo con sus autoridades que eligieron ellos mismos. Pero ¿será que las eligieron libres o coaccionados? Pero, y pongámoslo ahora en el ejemplo de Guatemala, ¿será que realmente nosotros estamos eligiendo libremente o simplemente nos hacen creer una falsa libertad en el cual nos ponen tres candidatos y nos dicen, bueno, pueden votar por cualquiera de ustedes tres prefieren? No, es que ahí no te están dando una falsa. Tú estás eligiendo. O sea, obligarte sería, Carlos, vení para acá, te ponen una pistola y todo el mundo está viendo a dónde estás votando. Pero el voto es secreto. A mí me pueden dar láminas, me pueden dar 100 quetzales, me pueden llevar acarreado, me pueden regalar el bus, me pueden decir lo que quieran. Y al final de cuentas, quien tiene el poder para votar soy yo, porque el voto es secreto. Sí, comprendo, licenciada, pero ¿cuántos candidatos no han estado eliminando para quedar los que se ajustan a su forma de pensar las elecciones que van a haber ahora? Se han eliminado un montón de gente, incluso hay gente exiliada por eso, ¿verdad? Exacto, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Eso no lo vamos a negar, eso es parte de... Pero estábamos hablando de la democracia, o sea, no estábamos hablando en sí del sistema político, sino de la democracia que se da, porque ya vas a tener tu partido político. Espérate, ahorita nos va a tocar. Dime, Carol Michelle. Buenas tardes, licenciada, buenas tardes, compañeros. Para mí, respecto al tema, ¿verdad? Sí existe la democracia desde cierto punto en Guatemala, pero no en su totalidad, porque no elegimos democráticamente o como debería de ser a nuestros gobiernos, porque lamentablemente la corrupción ha llegado hasta donde ya no más.
y nos ponen prácticamente los candidatos que quieren, porque qué difícil es hacer algún partido político. En el caso de la compañera que lo mencionó, ¿verdad? Hace un momento, que ella deseó formar un partido, las personas no quisieron, pero igual cuando uno va con la mentalidad de crear un partido político, vienen ellos y le ponen cualquier excusa con tal de que uno no logre formarlo, porque nos están imponiendo prácticamente que elegir, nos lo están imponiendo, porque a ciertos candidatos, o quizás hay ciertos candidatos que quieren participar y lamentablemente no les dan la oportunidad. ¿Por qué? Porque saben que ellos van a venir y quizás van a hacer algo que al final les afecte a ellos. Entonces, pues para mí la democracia no está en su totalidad, ¿verdad?, en el país. Esa es mi humilde opinión. Gracias. Gracias, Carol. Dixon. Disculpe, licenciada, que hable tanto, pero fíjese que oyendo a todos tenemos razón en algo, porque son puntos de vista valecederos. Lo que decía Carlos, ¿verdad?, de que hay una cierta duda, ¿será que realmente tenemos democracia? Pero usted explicaba que sí, la verdad es que sí la tenemos. Que las opciones sean muy malas, eso es otra cosa. Podemos ir a elegir, como él mismo decía, morir de cáncer o morir de una enfermedad terminal. O sea, te matan de un balazo, un cuchillazo o algo, pero nosotros elegimos cuál. Esa es la democracia en sí, elegir. No tenemos opciones, esa es la verdad. Y si hay unas pocas, están hasta abajo, decimos este no va a quedar, tal vez él es bueno, pero él, como no queda, el mejor voto por otro. Manipulación de masas, manipulación psicológica. La gente quiere no ser del partido que perdió, aunque el partido que perdió sea bueno. Hablamos con un grupo de aquí de la clase, un grupito que tenemos nosotros desde el primer semestre, y quedábamos de acuerdo con algo. Realmente no es votar por el presidente, no es tan importante. Bueno, sí es importante, pero más aún es votar por los diputados, que son a ellos aquí los que manejan y hacen las leyes. El Congreso al Congreso se ha dejado por un lado y solo estamos mirando y fijándonos en la imagen presidencial, el presidente, ¿verdad? Pero el Congreso es el que dice sí, dice no, ¿verdad? A la hora de tener un buen Congreso, un Congreso que sea realmente contraparte del gobierno, que no esté a servicio del gobierno, como hicieron ahora, que supuestamente era un partido contrario, pero aquí se aliaron, hicieron negocios, ¿verdad? Un Congreso mayoritario con diputados que quieran hacer leyes a favor del pueblo. Yo creo que podría haber un cambio, podría haber un regreso, porque se han hecho leyes, se han modificado leyes a favor de la corrupción, a favor de los corruptos. La ley de transfugas ya no está activa. Leyes en las cuales lo del, ¿cómo se llama? Fiscalizar el dinero para los partidos, ya no lo quieren tampoco. Entonces todo eso ha venido a acorazar lo que es la mafia, y es por eso que nosotros ahora sentimos que no tenemos por quién elegir. Hay unos 2 o 3 candidatos que a mi parecer, porque me he puesto a oír realmente sus planes de gobierno y lo que ellos dicen, de dónde vienen y con quiénes se juntan, a mi parecer podrían ser candidatos idóneos para el puesto, ¿verdad? Pero que cada quien pues analice lo que ve y que vote como crea, ¿verdad? Eso es mi punto de ver las cosas a toda esta discusión que tenemos, a toda la plática que tenemos ahorita, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias. Harold nos dice que podría ser el derecho de participar y de aceptar la decisión. Pues a ver, de aceptar la decisión de la mayoría, claro, esa es la democracia, ¿verdad? Jamie nos dice que podría ser la consulta popular como la que se realizó por lo de Belice. Lucrecia nos dice que su opinión es que vivimos una falsa democracia. Pues las elecciones pasadas se le pedía la disolución del Parlacén y se demostró el descontento con el voto nulo. Y el Tribunal Supremo Electoral no hizo nada, pero es que no era la forma. Es lo que vamos, o sea, no es la forma. Lo que estaba diciendo Carlos, ¿verdad?
mejor abstengámonos. Y le damos la oportunidad a los otros para que lo hagan. Entonces, deberíamos de buscar la forma correcta de poder hacer una disolución de eso. Yo obviamente estoy de acuerdo en lo que ustedes están diciendo, ¿verdad? Lucía, por favor. Sí, licenciada, comparto con lo que dice Dixon. Lo único es que yo pienso, ¿verdad?, que aunque el partido que nosotros pensemos que es bueno, ¿verdad?, no quede y que sea uno de los más bajos en las encuestas, por convicción, creo que deberíamos de votar por ese partido, no en realidad porque nosotros digamos, ay, es que no va a quedar, es como que mi voto va a ser nulo. Pero es que si pensamos así, ese partido no va a ganar, pues. O sea, yo a veces entramos en debates con mi hermana y con mi hijo, uno de mis hijos, y les digo yo, y me dice mi hermana, es que ese partido, ¿para qué vas a votar por él? Es como que no votaras, porque no va a quedar, me decía. Es mejor votar por uno de los menos peores, solo imagínense, ¿va? Por uno de los menos peores que vayan arriba de las ¿cómo se llama? De las encuestas. Me dice, no, le digo yo, o sea, yo voy a votar por el que yo creo que es bueno, pues, o sea, uno tiene que tener su propia convicción, no dejarse manipular por las encuestas, ni porque ese partido son los 4 que van a la cabeza, yo voy a votar por uno de esos 4. Yo pienso que si a mí ese señor que escuché hablar me convence, yo por él voy a votar, aunque quede en último lugar. Gracias, licenciada, solamente. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar porque ya se nos está alargando. Ok, vamos a hablar entonces ahora de lo que es el sistema Westminster. Es una forma de gobierno democrática modelada a partir de la forma de gobierno del Reino Unido. Toma su nombre del Palacio de Westminster, no sé si lo digo correcto, sede del gobierno británico, y es usado por varias naciones integrantes de la Mancomunidad Británica, de las naciones y también de otros países que no forman parte de ella, como Irlanda. Se trata de una serie de procedimientos para hacer funcionar una legislatura. Aunque este sistema es parlamentario, una de las características más notorias del sistema es el bipartidismo fuerte, que se le asigna al líder de la oposición un papel fuerte como presidente del gabinete en la sombra, cuyos miembros se especializan en la oposición para uno de los ministerios del Ejecutivo. Esta es como una forma que tendríamos que tener nosotros cuando tenemos los 3 poderes por separados, ¿verdad? Que sean la contraposición. Por ejemplo, en el caso de la municipalidad, yo estaba escuchando ahí a un candidato que decía, el alcalde es uno, y el que se está tirando ahorita, un candidato que se está tirando para alcalde, tiene los concejales. Entonces, ¿cómo es posible que este candidato que tiene los concejales se esté quejando si él con sus concejales no ha hecho absolutamente nada? Entonces, volvemos a tomar nosotros, a preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahí? Lo mismo que pasa en el Congreso. Si hay oposición, ¿por qué al final de cuentas terminan todos votando por lo que se está sancionando? Ay, no, eso no es correcto, no está bien. Pero cuando vamos a ver los votos, pasa por 127, 128 votos a favor. Unos que no se aparecen, que siempre están ausentes, y los que obviamente nunca van a votar por ellos, ¿verdad? Entonces, esta parte es la que no se hace funcionar todavía. Ah, yo voté por ellos. Sí, pero mírenlos desde el Congreso. Hablando de los partidos pequeños, que estaba hablando, ahí no recuerdo el nombre, ¿qué ha hecho el Congreso o los representantes del Congreso de ese partido? No han hecho nada, a veces se colocan al oficialismo, entonces no pasa nada, siempre va a quedar lo mismo. Luego tenemos el presidencialismo, es aquella forma de gobierno en la que, constituida una república, la Constitución establece una división de poderes entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y el jefe de Estado.
además de ostentar la representación formal del país. Es también parte activa del Poder Ejecutivo como jefe de gobierno, siendo elegido de forma directa por los votantes y no por el Congreso. La República Democrática Presidencialista más conocida en la historia contemporánea es la de Estados Unidos. El presidente del órgano que ostenta el Poder Ejecutivo, mientras que el Poder Legislativo lo suele concentrar el Congreso, sin perjuicio de las facultades en materia legislativa, lo posee el presidente. En el concepto de separación de poderes fue consagrado en la Constitución de los Estados Unidos en América en el año de 1787, con la creación del cargo de presidente de Estados Unidos y a la vez del Congreso de Estados Unidos. Este sistema donde el presidente era el jefe de Estado, pero es responsable de sus actos ante el Congreso. Esta forma de gobierno a nosotros a veces nos queda un poquito como en el aire, ¿verdad? Porque asumimos que es similar a la nuestra, porque hay un presidente electo. Sin embargo, no es de esa forma como se representa, sino que siempre va a tener cierto poder el presidente, pero está atado a un Congreso, ¿verdad? Que va a ser el que va a tener o a ejercer el poder que le corresponde para poder mediar una decisión que se toma. No es como aquí en Guatemala, ¿verdad? Que aquí en Guatemala los poderes son distintos, dos son electos y los otros los elige el presidente con el Congreso, pero al final de cuentas terminan quedándose los ellos, ¿verdad? Las mismas cosas. En este caso sí hay oposición. Si no, veamos ahorita las elecciones que se están dando tan fuertes, ¿verdad? Por candidatos que ya están, porque el presidente actual se va a reelegir y el presidente que acaba de pasar también quiere elegirse. Y pesan muchos dimes y diretes en ambos casos, ¿verdad? Pero se da este sistema y este sistema no le deja que tenga el 100% del poder al jefe de Estado. En este caso sería el representante por medio del presidente, ¿verdad? Que juega un doble papel. El semipresidencialismo es aquella en la cual el presidente de la República, elegido por el sufragio, tiene ciertas competencias de gobierno. El primer ministro es elegido por el Parlamento a petición del presidente y este responde de su responsabilidad ante el Parlamento a petición del presidente y este responde su responsabilidad ante el Parlamento. O sea, el presidente va a responder ante el Parlamento, pero él está solicitando que exista un primer ministro para que sea electo. Por lo que un presidente y un primer ministro son partícipes activos en la administración del día a día del Estado. Ejemplo, los países de Egipto, Francia, Corea del Sur, Angola y Armenia. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, que hay un parlamentarismo, hay un presidencialismo, pero a la hora de trabajar van a estar los dos juntos. Y aquí está lo que les estaba indicando, ¿verdad? Aquí está la polémica. Recuérdese, esta parte es muy importante que usted la entienda. Dice que un partido político es una asociación de individuos unidos por ideales comunes. Aquí es donde entra la filosofía. Aquí es donde yo no puedo pedir jalón a cualquiera porque dejo mi ideal de funcionar, ¿verdad? Ideales comunes y que persiguen como meta alcanzar el control del gobierno para llevar a la práctica esos ideales. Es el encargado de presentar candidatos para ocupar diferentes cargos políticos, para eso movilizan el apoyo electoral. También organizan la labor legislativa, articulan y agregan nuevos intereses y preferencias de los ciudadanos. Desde el enfoque de Maurice Duverger, la diferencia de los partidos de creación interna que nace en el seno del Parlamento es un principio de los Tories, que eran los conservadores, y los Whigs, que eran los liberales. Esto se dio en Inglaterra.
Se decía que solo actuaban por intereses egoístas, pero con el tiempo fue imposible encontrar el equilibrio entre el pueblo y sus representantes, por lo que cambiaron de escenario al crecimiento orgánico. Esto ya no era adentro del Parlamento, sino que se sale y se convierten en partidos políticos, ¿verdad? A buscar la lucha de la creación de grupos con ideales comunes para hacerlos valer ante el gobierno que ellos estaban eligiendo. Ellos querían ser parte de, ¿verdad? Sin embargo, aquí en Guatemala tenemos 23 partidos políticos y hay días que dicen que son de izquierda, días de derecha, pero ni los días de derecha saben que tienen cosas en común y los de izquierda tampoco saben que tienen cosas en común. Y se supone que si unos son conservadores y los otros son liberales, tienen que tener en común al menos eso, ¿verdad? Pero aquí en realidad lo que ya se está perdiendo es la libertad de los ideales y únicamente se están enfocando en los cargos políticos y en el poder que pueden conseguir del control del gobierno. Esto es lamentable en estas situaciones, ¿verdad? La política es muy buena, la política es muy hermosa a la hora de trabajarla conscientemente y democráticamente. Pero, ¿qué pasa? La convertimos en un trapo sucio porque siempre vamos colocando nuevas ideas, nuevas situaciones y lo desvirtuamos al final y dejamos de perseguir nuestros propios ideales. Aquí tenemos una actividad. Esta actividad es elaborar un cuadro comparativo de los partidos políticos de los conservadores y de los liberales para el 15 de mayo del 2023. Esa es una. Y dos, es investigar las clases de democracia. Y van a elaborar un pequeño ensayo y lo van a subir a clase. Esta, por ejemplo, cuando estamos hablando de democracia, tenemos que hablar de lo que es la democracia. Ahorita le digo. Directa, la democracia deliberativa, la democracia semidirecta, la democracia representativa. Esas son las clases. Entonces van a buscar los conceptos, van a hacer un pequeño ensayo de una página nada más y lo van a subir. Y luego el cuadro comparativo, van a buscar un solo partido político. Busquen ustedes un partido político de los dos, uno de derecha y uno de izquierda, que serían de los conservadores y los liberales, y van a hacer su cuadro comparativo. ¿Qué es lo que ustedes ven? Esto es parte de lo que a ustedes como estudiantes de la Facultad de Derecho les corresponde, ¿verdad? La elección de un buen voto, porque es un gobierno que nos va a marcar, como lo dice Abraham Lincoln. Recuérdense que eso puede ser una arma que nos va a dejar cicatrices para el resto de nuestra vida. Hasta aquí llegamos el día de hoy. El miércoles tenemos nuestra última clase, según veo. Y nos vemos la próxima clase. Que Diosito les bendiga. Muy buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias. Muy